Permítanme comunicarles que ya está con nosotros nuestro consultor legislativo, Oscar Mendoza. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Oye, antes de entrarle de lleno a este asunto que se está poniendo calentito, se está poniendo, sí, si no quieres, interesante, curiosón, ¿verdad? Y siempre un misterio. Al final de todo, un misterio. Fíjate que justamente hace 12 horas, ustedes se acordarán que aquí pasamos las imágenes de cómo trató el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a la señora Araceli Salcedo, cuya hija no aparece hace 3 años. En Orizaba. Sí, en Orizaba. Vimos el video aquí a principios de semana, ¿no? Y vimos a este gobernador ser verdaderamente indiferente, grosero, muy lejos de ser un funcionario o un servidor público, un cara dura. Y desde luego aquí le recetamos por lo menos 20 adjetivos que se los merece todos. Y desde luego muchos medios así lo hicieron, porque el video pasó por todos lados y siempre los comunicadores reprobaron la actitud del todavía gobernador de Veracruz. Hace 12 horas, justamente, tuitea Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, y dice: ofrezco una disculpa pública a la señora Araceli Salcedo por no haberle dado la atención debida cuando coincidí con ella en la ciudad de Orizaba. Luego, en el siguiente tuit, dice: el próximo viernes recibiré a la señora Araceli Salcedo en una cita formal, dándole la importancia que merece su caso. Qué bueno que la señora tendrá no solamente una cita, sino tendrá la posibilidad de saber dónde está el expediente de su hija. ¿Qué hay del expediente de su hija? Porque en la misma semana también hubo algunos medios que se dedicaron a criminalizar a la muchacha envolviéndola en asunto de drogas, etcétera, etcétera, como tratando de bajarle el asunto al quemonón que se llevó el gobernador, que todavía queriéndose defender, dice: es que hay cosas muy importantes que no se pueden discutir en una banqueta. Cuando las cosas son importantes se pueden discutir donde sea. Y si eres un servidor público y la gente te está requiriendo para que le... No para que le ayudes, no para que le hagas el favor, para que le trabajes, porque la gente votó, entonces te detienes y escuchas y atiendes. Y a lo mejor en ese momento ahí no puedes hacer algo, pero en ese momento quedas. Ahí tienes a gente que está sirviendo, está trabajando contigo para que esta señora hubiera quedado por lo menos satisfecha de esa atención que recibió en ese momento. Bueno, finalmente ya tenemos aquí estos tweets. A lo mejor alguien habló con él, a lo mejor alguien le hizo ver el tamaño que realmente tiene, ¿no? Por muy mayúsculo que parezca, pues es una brizna de polvo, ¿no? La ciudadanía le exigía justamente que se disculpara de manera pública. La ciudadanía en Veracruz le exigía que se disculpara públicamente, ¿no? Así es. Tardó más o menos 190 horas en decidirse a publicar una disculpa. Es el promedio de las decisiones o lo que tarda en analizarlas y reflexionarlas. Vaya. Sí. Fíjate nada más que ironía, ¿no? Y todo proviene... Hay muchas cosas que provienen del Golfo que bendecimos todos los días, pero hay otras cosas que provienen del Golfo que lamentamos tener hasta que nombrar, ¿no?
como al gobernador Duarte o al nuevo cónsul de Barcelona, ¿no? Sí. Y quien decide esas cosas, desde luego. Óscar Mendoza, qué gusto de saludarte. Oye, el legislativo, los senadores estuvieron trabajando hasta hace, ¿qué? Bueno, estuvieron... Terminaron como a las 5 de la mañana. Sí. A las 5 de la mañana. Nos tuvieron desmadrugados para aprobar la ley de ingresos, ya que se les estaba acabando el tiempo y se tiene que aprobar el último día de octubre. Y ya pasó. Y ya pasó en el Senado de la República, se regresa una parte a Cámara de Diputados para que aprueben las modificaciones y que nos vamos a ver cuáles son los principales cambios que se hicieron en el Senado de la República. ¿Y por qué? Porque si recordamos, estuvo muy trabada la discusión en el Senado de la República, en especial por el tema del impuesto, la reducción del impuesto al refresco del IEPS, que se reducía para los refrescos light o los de bajo contenido de azúcar en un 50% ese impuesto, que así lo mandó la Cámara de Diputados, no el Ejecutivo. Los diputados le dieron la bendición. Le dieron la bendición. ¿A ese descuento? Pero hay que decirlo, ahí había también un error en la discusión y en la comunicación. Cuando salió de diputados se tenía entendido que este impuesto iba a bajar para todos los refrescos. No, era para las bebidas de bajo contenido. No, así se aclaró. Sí, pero de ahí se tardó mucho. Y en el Senado de la República una división bastante fuerte, en especial dentro del grupo parlamentario del PAN, que además lo había aprobado en diputados, en la Cámara de Diputados. Y ayer dentro de comisiones y antier decían, no, nosotros estamos en contra, la mitad del partido, mínimo 12 senadores decían, nosotros estamos en contra de que se reduzca este impuesto a las bebidas, aunque sean light, sí, que se baje de $1 a 50 centavos y que lo querían regresar a como estaba originalmente desde años anteriores, que era $1, ¿no? Y al final sí se revirtió esta medida y se queda el impuesto a los refrescos como ya existía. Todos los refrescos de manera pareja van a tener un peso de impuesto. Y qué bueno que finalmente sucedió así, porque después ya tendremos que regalarnos unos minutos para que el doctor de la Rosa nos explique en cuestión médica cómo funciona el asunto del edulcorante y qué es lo que el edulcorante provoca al cuerpo, que le hace la finta de que es azúcar. Y el cuerpo reacciona como tal. Sí. Aún así, claro, el páncreas tiene una respuesta similar, aunque no sea azúcar, como tal. Exacto. O sea, finalmente sí hay una reacción física. Claro. Y al final esto fue parte de la discusión que hubo ayer en el Senado de la República y se pudieron poner de acuerdo en revertir lo que habían aprobado la Cámara de Diputados. Y eso es parte del proyecto que se mandó hoy en la madrugada a Cámara de Diputados para que pase así la ley de ingresos. Vamos a ver si hay modificaciones o no dentro de Cámara de Diputados, pero la realidad es que ya es muy difícil que haya modificaciones porque ya se pusieron de acuerdo. Lo querían en diputados, en el Senado no se pudo, entonces al final las cosas van a seguir caminando y vamos a tener en las próximas horas o en los próximos días una ley de ingresos aprobada. ¿No es un poco ridículo o es normal o es nuestra imaginación calenturienta? De pronto empieza uno a ver desorden en el PAN, sí, con información, con opiniones muy cruzadas entre ellos mismos. En las izquierdas no se diga, ¿no? También pasa algo muy similar. Y como que el ganancioso de todo esto acaba siendo el PRI, que dice, pues nosotros ya dijimos que queremos, pero vean ustedes a los loquitos, nada más se andan dando de trompones. Entonces vamos a ver ahorita que pueda, ya que puedan hablar, que se quiten los dientes que les sobran, a ver en qué quedaron, ¿no? Pues los trapitos sucios en el PRI lo han hecho muy bien, las últimas dos legislaturas lo están lavando en casa, mientras que el PAN, y recordemos desde 2013, cuando empieza el rompimiento dentro del Senado de la República del grupo parlamentario con Cordero, ahí es donde empezamos a ver esta división dentro del PAN. En la izquierda, en especial en el PRD, es mucho más normal, porque el PRD, por las reglas, el cómo conformamos el partido, los líderes y cómo elegimos a cada uno de los puestos, pues tenemos distintas tribus. Versus en el PAN, hasta previo a la reforma de estatutos que tuvieron el año pasado, si no recuerdo, pues no tenían tribus, había un tema mucho más cohesionado. Sí. Pero en cuanto Madero toma el control del partido, pues también empieza a haber muchas broncas internas entre los maderistas, entre los pero
calderonista. Pero ya los, y lo empiezan ya los expresar. calderonistas ya empezaron a desaparecer. Sí, Empiezan a buscar su propia luz cada uno de ellos. Y empiezan ¿no? a generar su propio grupo, porque también recordemos que se acercan las elecciones. Sí, y unos tienen intereses y quieren llegar a algunos estados o algunos lugares de lujo. Sin ¿no? duda, y en el PAN se empiezan a ver estas divisiones y que realmente no estábamos acostumbrados a que salieran y nos dijeran en materia de ley de ingresos, pues la verdad hay una división dentro del grupo parlamentario. Además, así votaron. O sea, si vemos nosotros cómo votaron la ley de ingresos, tenemos que 9 senadores del PAN votaron en contra. O sea, lo que caracteriza mucho a nuestro Congreso, a la Cámara de Diputados y el Senado de la República es la disciplina partidista que existe. Eso quiere decir que votas de acuerdo como te dice tu coordinador parlamentario, después de una discusión y debate interno, que no, en teoría no se debería de haber. Pero se está rompiendo esta disciplina partidista. Y empezamos a ver quién se empieza a romper, pero también las reglas del juego están cambiando. Por ejemplo, qué bueno que tienes esa velocidad y esa inteligencia que nos hace comprender muchas cosas en tan poco tiempo que nos falta. Pero tenemos que ver lo del apagón analógico y lo de las gasolinas. Sí. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Porque las dos traen su jiribilla, Pues ¿no? nos vamos por el tema de las gasolinas, también un tema que causó mucho debate, el cómo establecer el impuesto. Al final se decide establecer en el Senado de la República el precio de la gasolina en un tema de bandas fluctuantes. Eso quiere decir que se va a establecer un precio máximo y un precio mínimo. Y en medio se va a poner un impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, fijo. Eso quiere decir, antes cómo se calculaba. Antes era variable, lo ponía la Secretaría de Hacienda mes con mes y ahora vamos a tener un precio mínimo y un precio máximo de la gasolina. Cuando la gasolina supera el precio máximo, el consumidor no lo va a tener que pagar. En realidad el gobierno va a subsidiar con este impuesto, o sea, el gobierno va a recibir menos IEPS. Ajá. Si el precio está abajo, el gobierno va a ganar más, porque va a recaudar más de este IEPS, porque no va a haber este subsidio. Entonces, esta fluctuación de bandas cambia radicalmente el cómo nosotros vemos el precio de la gasolina, que no va a estar fluctuando más arriba de lo que tenemos hoy en día, ni vamos a tener estos... ¿Ni con la inflación? Se considera la inflación para el próximo año, que es del 3%, pero esa es la variación, o sea, el impacto al consumidor no va a existir de tal manera como lo hemos visto en los últimos años, que tenemos gasolinazo. Si superara el tope máximo, que es el precio que tenemos ahorita, lo absorbe. Se absorbe con el IEPS, como un subsidio, se ponen las consideraciones. Subsidio. Exacto. Si bajara, se va recaudando más, porque al final, o sea, tienes el precio se queda igual, nada más tiene el chance el gobierno de hacerse de un dinero más. Exacto. Tú no vas a pagar más, pero ellos pueden pellizcarle más. Exacto, porque tienes un precio mínimo y un precio máximo. Y hoy, ¿cómo funciona? Tenemos los famosos gasolinazos que desde el sexenio de Calderón vamos teniendo los gasolinazos que va aumentando para quitar el subsidio. Eso ya se termina para el próximo año. ¿Y esto por qué se pone? Porque para el 2018, que ya con la reforma energética empieza a haber una liberalización de la gasolina, eso quiere decir que va a haber distintas marcas de gasolina y vamos a poder importar gasolinas que pueden tener un menor precio. Pues ya tu base de cálculo sobre el impuesto es distinto, ya tu impuesto es fijo, no es variable. ¿No sería lógico que nosotros tuviéramos nuestra propia gasolina para poder estar jugando en la competencia y entonces sí tener esta flotación a favor siempre? Pues sí, pero hemos demostrado año con año que en Refinación México todavía no le sale la fórmula. O sea, es de las áreas que Pemex pierde más es en materia de refinación. ¿El apagón analógico sí se va a dar el 31 de diciembre? Todo parece indicar que sí y todo se está moviendo para allá y en el presupuesto de egresos de la Federación se le va a dar bastante más dinero para que esto suceda. ¿Cuál era el interés de tenerlo hasta el próximo año, el 16? Al final hay un interés, o sea, un interés de cercanía con la gente, que también hay que decirlo, que sí está causando problemas, pero a la vez el dar televisiones y acercarse a la gente. ¿La cosa electoral? La cosa electoral también, pues recordemos. O sea, primero, ¿no? Recordemos este año, se suspende el tema del apagón analógico porque había elecciones, pero los meses anteriores, acuérdense toda la controversia que hubo justo un mes antes de la elección, de la cantidad de televisiones, porque pues tienen la oportunidad el funcionario público de decir vengan y tomen todas estas televisiones. Sí, como corresponde, ¿verdad? Y es bien distinto entregar una televisión a entregar una tarjetita. Al final
al final lo que te puede dar de rédito es bien distinto. Entonces, había muchos intereses y también existen complicaciones técnicas sobre el apagón analógico, porque al final, si no me recuerdo el dato, apenas vamos en el 13% de cambio de televisión analógicas a digitales, entonces todavía falta por cubrir mucho. Entonces, todo esto se sigue discutiendo. La ley dice que el 31 de diciembre... Ahí es el plazo. Pero el gobierno federal, la verdad es que sí ha hecho un esfuerzo, tanto en compra de televisiones y en entrega de aparatos, para que esto suceda. Yo, ahorita como yo veo las cosas, veo difícil que el apagón analógico se extienda, pero si se extiende se debería extender un par de meses más, no debería durar máximo mucho más. 3 meses. Muy poco se debería de extender, porque si no, esto no se puede seguir prolongando y vamos a ir en contra de la reforma que aprobamos, que también eso tiene costo. La reforma constitucional, sí, claro. Exacto. Óscar Mendoza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que sabes tanto, qué bueno que lo explicas tan bien y qué bueno que tienes esa velocidad prodigiosa que no obstante que vuelas, todo se entiende y se entiende muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, un placer. Gracias, doctor. Excelente día, señor. Gracias. Mañana, chamacos, sin falta, a las 6:30 estaremos con ustedes, lo quieran o no, aquí por Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!